caminar. Gobiernas sobre el viento y el mar. Sostienes toda tu creación. Nada se compara a ti, mi Dios. Más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Por la eternidad tú eres fiel, sobre toda prueba eres rey. Mi esperanza solo en ti pondré. Nada se compara a tu poder. Más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor, no hay acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. Nada se compara a ti, tú eres grande, Señor. Más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú
mucho más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. Bienvenidos a nuestra última entrega de la serie Emmanuel, Dios con nosotros. La venida de Jesús expresa el amor de Dios, la salvación de Dios y la paz de Dios. Hoy el pastor Kaiser Villalobos nos hablará sobre la presencia de Dios. Una vez más, bienvenidos. Saludos, bienvenidos una vez más a nuestra transmisión semanal. Hemos estado hablando sobre la serie Emmanuel, Dios con nosotros. Y hemos estado desarrollando temas muy interesantes como el amor de Dios, utilizando el texto de Juan 3:16. Hemos también hablado sobre la salvación de Dios, utilizando el texto de Mateo 1:21. Y hemos estado hablando la semana pasada, sobre la paz de Dios, utilizando el texto bíblico de Lucas capítulo 2, verso del 13 al 14. En esta ocasión vamos a hablar sobre la presencia de Dios. Tanto el libro de Romanos como la carta a los Hebreos aporta tanto doctrina como obligaciones de la vida cristiana. El autor desconocido escribió a los judíos cristianos después de un tiempo de persecución, afanes y viejas prácticas que los alejaban del mensaje de esperanza que se les compartió de la vida nueva que tendrían en Cristo Jesús. Ellos abrazaron este mensaje, pero con el tiempo, con la persecución, pues se alejaron, dejando atrás el fundamento de su fe, el Mesías, Jesús, el amor del Padre a través de la figura de nuestro Salvador. El propósito del libro de los Hebreos, que es el libro que vamos a utilizar para hoy compartir el mensaje, en su exposición demuestra o pone a Jesús como mayor a toda idea o comparación. Ningún personaje bíblico es mayor que él. Ninguna situación sobrepasa su poder ni su autoridad. Es Jesús, Dios con nosotros. La promesa de Dios por medio de Jesús es la muestra del amor del Padre para con la humanidad. Su plan y deseo de bien no ha cambiado. Sin importar nuestra respuesta a su amor, Él sigue firme con su idea de bien para cada uno de nosotros. Hoy quiero que me acompañen a ese capítulo 13 del libro o la carta a los Hebreos, en el versículo 5. Vamos a mirar en este texto bíblico una pista que nos hace saber el entorno social y cultural en el cual estaban pasando los judíos cristianos de la época. Pero también vamos a ver ese corazón de Dios que sigue diciéndole a la humanidad: no te desampararé ni te dejaré. Acompáñame al texto bíblico. Dice así
a la carta a los Hebreos capítulo 13, verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Al igual que los destinatarios de la carta a los Hebreos, fueron muchos los distractores que lo alejaron del plan perfecto de Dios por medio de Jesús. En el caso de ellos, hacía énfasis a temas culturales, sociales y religiosos de la época. Pero también, conforme al contexto del libro de Hebreos, nos damos cuenta que también habían otros distractores que los estaban alejando a ellos de ese Mesías, de esa promesa, de esa presencia de Dios en sus vidas. Y podrán ser muchos los distractores, los afanes de la vida, los deseos personales, el deseo por el dinero, por los bienes materiales, reconocimiento, títulos, poder, etc. Tantas cosas que muchas veces apuntamos nuestra mirada hacia ese lugar y nos alejamos de los propósitos perfectos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. También los pecados es una gran barrera sobre nuestra relación con Dios. Incredulidad, temor, religiosidad incluso, porque pensamos que con acciones que hagamos, esto nos acerca a Dios. Son tantas las cosas que pueden desviar nuestra mirada de nuestro Salvador, incluso haciendo que perdamos la dimensión de su poder, su grandeza, majestad y amor. Dios no nos promete eliminar las adversidades. Muy bien lo dice en el libro de Juan, capítulo 16, versos 33, en donde dice que en el mundo tendremos aflicciones. Pero qué bueno que el texto bíblico, qué bueno que ese consejo de Dios no se quede ahí, sino que también la Biblia dice en ese mismo texto, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que sí promete Dios es darnos la fuerza, la estrategia y capacidad para enfrentar los desafíos de la vida conforme a su poder. Primera de Pedro 5, 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. O la expresión que podemos nosotros ver en el Salmo 18, en esta versión Nueva Traducción Viviente, me gustaría compartirla contigo, amado, que nos estás viendo. Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entrena mis manos para la batalla y fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Me has dado tu escudo de victoria, tu mano derecha me sostiene, tu ayuda me ha engrandecido. Para los judíos cristianos de la época, la persecución social, cultural, física y religiosa era demasiado fuerte para ellos. Habían escuchado de Cristo que venía a establecer su reino, pero ante sus necesidades, sus deseos, la persecución y una serie de elementos que estaban sofocando su vida espiritual, empezaron a dudar y a cuestionar del mensaje del Evangelio. ¿Acaso este mensaje era real? ¿Lo que contaron de Jesús es cierto? ¿Será el Mesías esperado? Su deseo por ese cumplimiento los desvió de los propósitos de Dios para con cada uno de ellos. Incluso podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 6, un escenario muy particular, un escenario que conecta con lo que estaban viviendo los judíos cristianos de la época y que había mencionado el escritor de la carta a los Hebreos. El Señor Jesús está enseñando en las sinagogas y ante toda la ejecución o ante toda la expresión de amor que el Señor Jesús estaba dando, muchos de ellos empiezan a pedirle al Señor, si tú eres el Hijo de Dios, danos alguna señal, porque nuestro Padre que está en el cielo nos dio el maná. Y esta es la respuesta que le da el Señor Jesús. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
en su amplia disertación sobre el ministerio de vida eterna en Cristo Jesús, Él les comunica de manera breve y sencilla que Dios quiere que crean en el que Él envió, Jesús, Él mismo. Para muchos que estaban escuchando, esto fue una palabra muy dura. Para muchos que estaban escuchando, sintieron que no podían con esa palabra. Algunos de los que habían seguido a Jesús se estaban retirando. Y el Señor Jesús gira su mirada hacia los 12 discípulos y le hace la siguiente pregunta. ¿Acaso ustedes también se quieren ir? Y responde Simón Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y en este versículo 69 de este capítulo 6 de Juan, hay una expresión que estoy seguro que el escritor de la carta a los Hebreos también quería llevar a los que estaban recibiendo sus palabras. Estoy seguro que el cambio de dirección o el cambio de la manera de pensar, eran las palabras a lo que él quería que este público llegara. Y dice así el verso 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermosas declaraciones. Son como estacas que afirman nuestro fundamento de fe. Y en medio de este deseo del escritor del libro de carta a los Hebreos, de poder hacerles llegar a entender que Jesús era el todo y que no necesitaban más. Pero sabemos que hay elementos que intervienen muchas veces en nuestra vida cristiana y no nos permiten disfrutar de todas las bendiciones que Dios ha puesto en nuestras vidas. Muchas veces la insatisfacción, hablamos de que nada te es suficiente, o hablamos también de ese anhelo desmedido por más, porque no importa lo que recibas, no importa lo que obtengas, siempre vas a sentirte insatisfecho y siempre vas a querer más. En su exposición, el escritor de la carta de Hebreos nos aporta 3 verdades bíblicas y 3 acciones prácticas para enriquecer nuestra vida de fe. No solo como una manera de defensa al mensaje de esperanza de Cristo Jesús, sino el recordatorio de la presencia de Dios prometida. Y como Él nos ha dicho, no te desampararé ni te dejaré. Pues así lo ha prometido en su palabra. Este es el aporte de la carta a los Hebreos. Y una de las primeras verdades bíblicas expuestas en esta carta es, 1, Cristo es superior a todo. En el capítulo 1 de Hebreos podemos ver toda una exposición en donde se revela la verdadera identidad de Jesús como Dios. Él es la máxima autoridad, es superior a cualquier religión, es superior a cualquier personaje de la Biblia, superior a Moisés, a Abraham, a Josué, a cualquier líder religioso de la época y de las futuras. Él es superior a cualquier criatura celestial, superior a los ángeles. Él no tiene igual. Solo Jesús puede perdonar pecados. Él aseguró nuestro perdón y salvación mediante su muerte en la cruz. Podemos encontrar la paz de Dios y el verdadero sentido de la vida al creer en Cristo. No acepte ningún sustituto ni alternativa. Segunda verdad bíblica, Jesucristo es el sumo sacerdote. En el capítulo 4 de Hebreos vemos también toda una exposición y habla de que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote representaba al pueblo de Dios delante de él. Jesucristo nos relaciona directamente con Dios. No hay otra forma de llegar al Padre. Gracias a Cristo, que llevó una vida sin pecado, Él es el sustituto perfecto y pudo morir por nuestros pecados. Él es nuestro representante perfecto ante Dios. Jesús garantiza nuestro acceso a Dios el Padre e intercede por cada uno de nosotros.
cuando estamos quebrantados, podemos acercarnos con confianza a Dios en busca de perdón y de ayuda. Tercera verdad bíblica expuesta en Hebreos: Jesús, un solo sacrificio. El sacrificio de Cristo fue el cumplimiento definitivo de todo lo que representaban los sacrificios del Antiguo Testamento, que tenían como propósito buscar el perdón de Dios. Debido a que Cristo es el sacrificio perfecto por nuestros pecados, ellos son perdonados cuando ponemos nuestras vidas en sus manos. Cristo quitó el pecado que nos excluía de la comunión con Dios y de su presencia. Pero debemos aceptar su sacrificio por nosotros al creer en Él. Ya no somos culpables, sino que somos limpios y hechos completos en Él para vida eterna. Y parte de las acciones prácticas, una es entender que la madurez o el crecimiento espiritual es vital en nuestro proceso de crecimiento en Cristo Jesús. Si Dios no nos diera vías difíciles para caminar, o montañas que escalar, ni batallas que pelear, no se desarrollaría nuestro carácter. Aunque somos salvos del pecado, cuando creemos en Cristo Jesús, tenemos la tarea de seguir adelante y crecer en nuestra fe. Este es un proceso que lleva tiempo, pero cuando llegamos a madurar, no seremos perturbados ni sacudidos por las tentaciones o las preocupaciones de la vida. Dice el libro de Efesios, capítulo 4, verso del 13 al 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y continúa en el verso 14 diciendo: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, dice, las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, este es Cristo. Seguimos en estas acciones prácticas. La fe, una acción de creer. La fe es la firme confianza de las promesas de Dios. La promesa más grande de Dios es que podamos ser salvos por medio de Jesús. Si confiamos en Cristo para nuestra salvación, Él nos transformará totalmente. La fe nos brinda la fuerza para hacer frente a las adversidades de la vida. La fe verdadera incluye el compromiso de mantenernos fieles a Dios cuando enfrentamos dificultades. Y última acción práctica, la perseverancia lleva al creyente a experimentar la victoria de su fe. Esto ayuda a formar el carácter del creyente por cuanto se mantiene fiel ante las promesas de Dios. El apóstol Pablo le decía a un joven llamado Timoteo, un joven pastor de una iglesia en Éfeso, le decía: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dice: persiste en ello, pues haciendo esto te salvas a ti mismo y a los que te oyen. Quiero cerrar este tiempo citando la primera expresión en el capítulo 1 del libro de Carta a los Hebreos, en el verso 3. Y oro en mi corazón para que sea Cristo el todo de nuestras vidas, la plenitud de nuestros pensamientos, el sustento de nuestro corazón, y que cuando los escenarios no se muestren de lo mejor, sean sus promesas
y su sacrificio el que nos sostenga sin desmayar ni fallar. Firmes delante de Él todos, y su gracia, amor y potencia nos sostendrán. Cito el verso 3 del capítulo 1 de Hebreos. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Señor, te damos gracias, Padre, por la bendición de tener esa promesa hermosa de tu presencia en nuestras vidas. Señor, gracias porque tu plan hermoso no se ha detenido. Tu gesto de amor se realizó en la persona de tu Hijo Jesús. La promesa de la presencia de Dios por medio de Cristo. Gracias. Señor, hay muchos componentes que nos rodean en nuestra vida, que nos pueden alejar, Señor, de esos propósitos hermosos que tú tienes para nosotros. Pero te pedimos, Señor, que nos des fuerza y nos mantengas firme en ti para continuar experimentando tu gracia, tu amor y tu misericordia por medio de tu presencia en nuestras vidas. Jesucristo es el Hijo de Dios, la presencia prometida. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es la razón de nuestra celebración, es la razón de las cosas que hacemos. Y te queremos invitar a que seas parte de ese pueblo de Dios que le ama, que le busca y que sabe que Él es la respuesta para toda necesidad. Te invitamos a que nos contactes a nuestras redes sociales. Dios te bendiga. Si al escuchar este mensaje, usted tomó la decisión de hacer a Jesús su Señor y Salvador personal y le gustaría crecer en su caminar de fe de la mano de Dios, puede contactarnos en nuestras redes sociales que aparecen al pie de esta transmisión. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.